quiero compartir con ustedes en el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Vamos a hablar hoy de un profeta muy especial en la palabra de Dios. Todos los profetas son de Dios. Vamos a hablar de un hombre íntegro, un sabio, prudente, un hombre que decidió guardar su vida para Dios, su alma, sus principios, sus ideales, lo que había aprendido de sus padres, de su pueblo. Vamos a hablar de Daniel, capítulo 1, verso 8. Dice la Escritura de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesach, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Vamos a dejarlo hasta allí, pueden sentarse. Voy a comenzar con una pregunta en esta mañana. Por favor, levántame la mano los que no toman refresco. Refresco. Hasta ahí, por allá tengo 2, 3, 4. 4 personas solamente en esta congregación, que somos bastante, no toman refresco. Les felicito. De verdad les felicito y quiero que le den un aplauso al Señor por eso. Que Dios les bendiga y les dé fuerza y valentía para seguir manteniendo esa decisión. Y a ustedes para que les quite ese deseo de tomar refresco. Porque tomar refresco es pecado. Pecado. El que toma Coca-Cola y cualquier refresco se va abajo. No es pecado, pero es dañino para la salud. Posiblemente las empresas que si logran escuchar esto dicen: bueno, este pastor no nos conviene que este no tome refresco. Yo también tomo refresco en ocasiones y me ha abstenido por tiempo. Y hay gente que me pregunta o me quiere brindar un refresco y le digo: no. Hace poco estaba con mi esposa en un lugar con bastante sol, estábamos buscando una sombrita donde meternos y estaban unos muchachos que me conocen tomando refresco y Catalina. Y cuando yo vi, usted sabe que cuando uno ve tomando alguien refresco y comiendo Catalina a pleno 12 del día, estamos muy lejos de casa y de un restaurante, usted se imagina cómo se siente uno y se saborea y uno traga, como que otro está tragando, otro mastica y uno traga. Y se saborea la boca del refresco, ¿verdad que sí? Y yo dije, posiblemente, ya yo me había hecho la idea, posiblemente estos muchachos vengan y me ofrezcan refresco y yo les voy a decir: no voy a tomar refresco, aunque tenga muchas ganas. Y justamente ocurrió.
el muchacho, uno de los muchachos, habían varios, amablemente se acercó y me dijo: ¿quieres refresco? Y yo dije: yo no sé mi esposa, pregúntele a ella. Y ella dijo: tampoco. Bueno, gracias a Dios, porque aprendí que yo puedo negarme, pero si ella quiere, que ella tome, porque ella es libre de tomar refresco o no. No me vaya a pasar como el tío de mi esposa, que cargaba un cieguito, siempre lo cuento, y quizás usted se va a reír y va a pensar que es mentira, pero es una verdad. Él cargaba un cieguito con un garrote, bueno, muy conocido popularmente para nosotros y cariñosamente Cochete. Cargaba un señor que era cieguito y él andaba con un santico pidiendo por las casas en aquellos años. Y el señor llegó a una casa y le dijeron: ¿va a comer, señor? Y él dijo: no, ya comimos. Pero como Coche, el tío de mi esposa y de mi hermana Dori y el primo de la familia, le gusta mucho comer, él le dio mucha rabia que el señor dijera que ya habían comido. Y después que salieron de la casa, lo llevaba por los palos y quizás por las dunas. Y Coche contaba y decía: él es especial. Y decía: eso es para que aprenda a decir que sí vamos a comer. Que no coma él, pero yo sí voy a comer, dice él. Entonces no es fácil, ¿verdad?, negarse. No es fácil abstenerse, hermano. Aquellos que pronto dicen: yo no como cochino porque es daño para la salud, no como chatarra, no tomo refresco. Y cualquier comida que es muy apetecible o muy codiciable, pero que es dañina. Parece increíble, pero lo que más codiciamos es lo más dañino, ¿cierto? Lo más provocativo es lo más dañino. Hamburguesas, perros calientes, pepito, toda la comida chatarra es más apetecible que una taza quizás de lenteja o frijol chino, quinchoncho o caraotas, pero es más dañino. Es más saludable comer frijol chino que una hamburguesa. Pero ¿qué es más lo que le gusta a la gente? Lo que más daño le hace es lo que más come. Entonces estoy comenzando con esto y usted se ríe, pero eso es verdad. Los que están aquí que conocen la historia, eso es verdad. Para que aprenda, dijo él, a decir que sí. Yo a veces voy a hogar y como ya mi esposa siempre me dice: bueno, diga usted que no, pero si me ofrecen yo voy a comer. Y hay lugares donde voy y me dicen: pastor, pero ¿quiere vengo para que coma? No, gracias, ya yo comí. O no quiero, ya, gracias. Entonces yo a veces digo: no, yo no, pero no sé mi esposa. Y ella dice: bueno, deme a mí, que él no coma, pero yo sí como. Entonces aprendí eso, porque antes yo hablaba por los dos. Y qué bueno es hablar por uno mismo. Hay gente que habla por todo el mundo. Hay gente que habla por muchos, que habla por su esposo, su esposa, habla por sus hijos. Pero créame que cada uno es libre y debe hablar por usted mismo. No, en mi casa no se toma refresco. Yo puedo decir: yo no tomo refresco. No sé si los demás miembros de la familia quieren tomar refresco, porque es bastante dañino, ¿verdad? Ahora, cuando yo dije que no, créame que bastante ganas tenía. No crea que la tentación era bastante, pero muy tentativo a la hora. Sin embargo, desprecié el refresco y el muchacho: pero Catalina sí. No, Catalina sí voy a comer, deme una Catalina. Es bastante difícil decir no. Decir me abstengo cuando todo el mundo esté tomando refresco, por ejemplo, en un restaurante o una cena. Todo el mundo está tomando esa bebida, para no mencionarla tanto, y que usted no tome, bastante difícil es, ¿verdad? Decir: deme a mí un vaso de agua. Y qué fuerte es cuando la gente insiste, porque hay gente que es insistente. Aquellos que están recién convertidos o están acercándose a la iglesia y se están alejando de las cosas del mundo. Porque hay gente que se está alejando del mundo, se está alejando de las fiestas, del licor. Qué difícil es cuando le dicen: pero vamos a echarnos una para el calor. Una no te hace daño, porque son hasta convincentes aquellas personas que te quieren hacer caer en el error. Hay gente que les ha dicho quizás a cristianos: pero tómate una, el pastor no te va a ver, el pastor no está aquí. Como si lo hicieran por el pastor, lo hacemos por el Señor. Es porque tenemos un ideal, porque tenemos un principio, porque tenemos una doctrina que es la doctrina de Cristo, y porque tenemos una decisión personal y propia. ¿Sabes que es difícil? Gente que se deja seducir fácilmente.
Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Haber comenzado por el Espíritu, habéis terminado por la carne. Pablo había enseñado a una iglesia, a la iglesia de los Gálatas. Había formado, les había hablado del Espíritu Santo, a vivir por el Espíritu, y tan fácil se fueron. Por eso cuando un pastor enseña a la iglesia por la palabra, enseña la doctrina de Cristo, los enseña a vivir para Dios en el temor de Dios, difícilmente caiga en el error. Y si cae es porque quiere. Si cae es porque realmente él quiere o ella. Pero bastante enseñanza se le ha dado, bastante doctrina para que tenga la firmeza a la hora de la prueba. No es porque el pastor me lo niegue o porque el pastor no quiera, es porque yo quiero, es porque obedezco a aquel que me llamó. Hay padres que les he aconsejado, orientado o prohibido. Para hablar de prohibiciones, soy poco de los pastores que usted dirá: el pastor no prohíbe muchas cosas. No, yo no, la palabra. Pero he prohibido a algunos hermanos, o he aconsejado, orientado, que cuando le vaya a decir algo a su hijo, no diga al pastor, no me meta en ese problema, no me meta en ese compromiso. No le diga al hijo suyo: es que el pastor no le gusta. No, dígale a su hijo: es porque yo soy cristiano, cristiana, es porque en esta casa hemos decidido servirle a Dios, es porque amamos a Cristo, es porque amamos al Señor. Cuando su hijo quiera meter aquella cerveza en la nevera, no vaya a decir: el pastor no le gusta que metan cerveza en la nevera. No, dígale que a Cristo no le agrada. Músicas y conversas o bailes, es que a Cristo no le agrada, no al pastor. Es que al pastor no le gusta que yo me vista así. No es al pastor que estás agradando, es a Dios. Al pastor no le gusta que yo hable de esta forma o camine de esta forma, es a Dios que vas a agradar. Porque si viniste a agradar al hombre, si has tenido el tiempo para agradarme a mí como pastor, estás perdiendo el tiempo. Pero si te has dedicado a agradar a Dios, eres más que un vencedor. Si estás dedicado tu tiempo para agradar a Dios en toda tu vida, entonces eres más que un vencedor. Estás agradando a Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Entonces te felicito, porque lo estás haciendo para Dios. El pastor que prohíbe mucho, entonces no ha entendido los principios bíblicos. Porque no se trata del pastor, se trata del Señor. Se trata de la palabra de Dios. En una ocasión estuve en una reunión familiar. Era, por cierto, una fecha muy memorable, como un 31 de diciembre, final del año. En esa familia donde me tocó compartir ese año, se estaba celebrando muy alegremente, compartiendo, comiendo, pero resulta que también sirvieron ponche de crema. Y ese ponche de crema lo estaban sirviendo y pasando por las personas. Y cuando llegó mi turno, yo pregunté: ¿qué es esto? Cuando lo llevé casi a la boca porque pensaba que era chicha. ¿Sabe qué me dijo la persona que estaba sirviendo? Me dijo: es ponche de crema, hermano. Y yo le dije, lo puse en la bandeja nuevamente. Le dije: no, yo no tomo esto, yo soy cristiano. Yo sirvo a Cristo. No porque el pastor me lo prohíbe, es porque yo soy cristiano. He decidido no tomar más licor, ni comer chimó, ni fumar cigarrillo, ni bailar pegado, ni oír música en conversa, aunque sean muy atractivas o llamativas, o ver pornografía o hacer cosas que no le agradan a Dios. He decidido, es mi decisión. No es que alguien haya influenciado mi vida, no es que alguien me esté obligando a hacerlo, es que lo hago por amor, porque me sale, porque me nace del corazón agradar a Dios. Vestirme de esta forma me agrada para Dios, porque lo hacemos para el Señor.
Pero hay gente que vende sus ideales muy rápido. Hay gente que vende sus principios muy rápido. Hay gente que vende la doctrina de Cristo muy pronto. Se deja engañar, seducir. Se deja envolver de cualquier persona. Influenciado por alguien. No le está sembrando la cizaña, pero hágalo. Hacelo, eso no es pecado. Eso no importa. No es lo que te diga alguien, es lo que diga la palabra de Dios. No se deje engañar de nadie, vaya a la palabra. Hay gente que dice, bueno, pero en tal iglesia se acepta tomar 3 cervecitas. Eso no es pecado. Si no es pecado para ellos, no importa. Allá ellos no darán cuenta a Dios que dice la palabra, que nos alejemos del pecado y del licor. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba tomando la decisión en mi vida de seguir a Cristo, de apartarme del mundo, del pecado, comencé a dejar de tomar. Y dije, este año, fue un año del 2001 para terminar diciembre, ya culminando, dije, este año no voy a tomar ni 24 ni 31. Sin ser cristiano, dije, no voy a tomar. El inconverso 24 y 31 toma como si se fuera a acabar el licor. Yo pasé por eso también. Al pasar el 25, bueno, ustedes saben lo que viene. Lo que conocen como, aquí en Venezuela se le conoce ratonado, en otros países se le llama resaca. Y con problemas. 25 y 1 de enero. Mal. Ese año dije, no voy a tomar. Ese año dije, no voy a ir a fiestas ni tomar. No era cristiano, pero sentía que estaba acercándome a Dios y me estaba alejando de las cosas del mundo. Y resulta que ese año mis compañeros y amigos de trabajo compraron sus cajas de cerveza y me dijeron, pero vamos a tomar. Y yo dije, no voy a tomar. Y quizás para ellos yo fui un aburrido. Ahora César es evangélico. Para ese entonces me la pasaba como un musulmán, ni siquiera como un cristiano. Era gran amigo de un musulmán. Compartí el 31 de diciembre con un musulmán. Ese día dije, voy a compartir con un musulmán, porque ellos no toman. No voy a compartir con mis compañeros, porque usted sabe que dice el dicho que nadie echa a perder a otro, ¿verdad que sí? Pero también hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Carlos García dice en uno de los refranes, tanto da la ola en el barranco hasta que lo tumba. Es posible que usted mantenga un principio, es posible que usted mantenga un ideal o una doctrina. Yo no tomo refresco, pero es posible que alguien de tanto dale, pero tomate un poquito, eso no te va a hacer daño. Quizás la primera vez usted dijo que no, la segunda, tercera, pero va a llegar un momento que lo va a convencer y usted va, bueno, dame aquí un trago pues, como para complacerlo, o porque me da pena despreciar. ¿Cuántos quizás aquí dicen, no, por pena? Porque que da pena despreciar. ¿Sabe qué? Con todo respeto le quiero decir esto. No le estoy mandando a ser grosero, pero yo prefiero quedar mal ante esa persona, pero no quedar mal ante Dios. Si es necesario que Él se moleste, que se moleste, pero no voy a tomar. Eso es mi decisión y tiene que respetarse. Pero quise alejarme, escuche bien, y recuerdo que aquel amigo musulmán me dijo, mira, vamos a hacer algo. Yo sé que tú quieres dejar el licor, pero hay una idea y hay una solución. ¿Cuál es? Me dijo, anda al bodegón. Allá había en Puerto Ordaz un bodegón. Y ve al bodegón y vas a encontrar una cerveza árabe que es una cerveza sin licor. Ah, ¿y cerveza sin licor? Sí. Entonces fui y me compré una caja de cerveza sin licor. Y ese 31, una para él y una para mí, pero sin emborracharme. Pero igual estaba dando gusto a la carne. Yo no era cristiano. Hace poco las vi, por cierto. Y usted me dirá, pastor, ¿es pecado tomarse una cerveza sin licor? No es pecado. La Biblia prohíbe el licor. El problema es que le voy a dar o alimentar igual a la carne. O sea, ¿qué necesidad tengo de darle el gusto a la carne, el sabor a la cerveza? Pero no me está bregando. Y esa noche nos tomamos la caja, hermano. Gracias a Dios salimos peleando. Porque no había licor, pero igual estaba dando gusto a la carne. Igual estaba alimentando a la carne.
Y muchas veces, lamentablemente, estamos alimentando la carne y estamos alimentándola, y cada vez que la alimente va a tener más fuerza, y va a llegar un momento que va a ser más fuerte que yo y no la voy a poder vencer, y me va a dominar y me va a doblegar y me va a llevar a hacer lo que no quiero, porque he sido dominado por la carne. Entonces, cuando alguien tiene un principio, cuando alguien tiene un ideal, debe hacerlo hasta la muerte, aunque su vida esté en peligro, aunque la gente vaya a decir lo que diga, aunque sea menospreciado por un grupo. Yo permanezco firme y fiel en mi ideal. Yo permanezco firme en lo que he creído. ¿Y sabes qué? Daniel permaneció firme y fiel a su ideal hasta la muerte. Siempre hablo acerca de una película que impresionó mi vida, a pesar que es un poco violenta. Esa película conocida como Corazón Valiente. ¿Cuántos la han visto? ¿Cuántos han visto Corazón Valiente? Pocos la han visto, ¿verdad? Aunque es un poco violenta, se la recomiendo. ¿Sabes qué aprendí yo de esa película y de ese actor? Mel Gibson, que se llama, ¿no? Ese actor llamado Mel Gibson es una historia de un hombre en los 1400, por allí creo que es la historia de ese hombre que comenzó a pelear por su libertad, por la libertad de Escocia, contra Inglaterra, que era el imperio. Y él levantó un ejército y comenzó a pelear y a derrotarlos. Pero llegó un momento que lo vendieron. Al final de la película lo venden, lo entregan, y el hombre lo lleva a quitarle la vida, es decir, a quitarle la cabeza. Y aún allí, estando allí, su verdugo le decía: ahora renuncia a lo que has hecho y te perdonamos la vida. ¿Y sabes qué? Este hombre gritó hasta el final: libertad, hasta que le tumban la cabeza. Es bastante feo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes qué aprendí de ese hombre? Que permaneció fiel. Yo lo relacioné con el Evangelio. Y yo me hice la imagen: ¿qué tal si te tocara esa ocasión donde digan: o niegas a Cristo o te quito la cabeza? Te perdono la vida. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en esa situación? ¿Será que negaríamos a Cristo o diríamos: Cristo vive hasta el final? Se cuenta la historia real de un sacerdote católico o un monje llamado Juan Hus. Lo puede buscar en la historia. Este hombre, por ser cristiano, que venía de la iglesia católica, apostólica romana, lo sentenciaron a la hoguera. La hoguera, aquellos que no saben qué es una hoguera, un montón de palos secos, ponen a la persona arriba y le prenden candela. Y se cuenta la historia que este hombre lo llevaron a ese lugar para quitarle la vida o quemarlo vivo, pero si renunciaba a Cristo le perdonaba la vida. Y cuenta la historia que este hombre muere quemado cantando himnos al Señor. Cantaba para el Señor, aún en los últimos momentos de su vida. Por eso, cuando usted tiene el principio, o cuando usted tiene la doctrina y la fe, pase lo que pase, va a seguir cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor y diciendo que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo salva, sin importar el lugar donde se encuentre. El apóstol Pablo vivió una experiencia muy tremenda. En Hechos capítulo 16, la historia de Pablo y de Silas, dos hombres presos, azotados, muertos quizás de hambre, de frío, y llenos de dolor y de impotencia, quizás porque estaban siendo llevados a la cárcel injustamente, solamente porque reprendieron el espíritu inmundo de una muchacha. Pero dice que a la medianoche, en el verso 30, 31 al 33, del 27 en adelante puede ubicarse, Hechos 16,
noches Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y todos los presos les oían. Su situación no era fácil, pero cantaban al Señor. Estaban en un momento difícil, pero todavía estaban cantando al Señor, quizás sin fuerzas, con la voz entrecortada quizás, pero todavía estaban cantando, alabando y glorificando al Señor. Y de repente vino un terremoto que estremeció la cárcel y dice que las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Tan fuerte fue el impacto que el carcelero quiso quitarse la vida y Pablo le dijo: no lo hagas, estamos aquí. Estaba firme en la doctrina, no renunció jamás a la doctrina de Cristo, a la firmeza y a la fe. Pero hablamos de Daniel, y no de Daniel Rodríguez, sino Daniel de la Biblia. Daniel, hombre prudente, temeroso, hombre sabio, que fue llevado como esclavo porque habían sido llevados como esclavos él y sus compañeros a otra ciudad o a otro país llamado Babilonia. Los estaban instruyendo en una escuela para que después ponerlos en cargos públicos, porque estos aprovechaban la sabiduría que había en Jerusalén. Querían aprovechar el talento de estos jóvenes y los pasaban primero por una escuela como especie de una universidad, donde tenían que aprender ese idioma, el idioma natal, el idioma de ese país, y aprender muchas costumbres y culturas. Pero ellos querían quebrar su cultura, romper con su doctrina, romper aún con su fe. Y dicen que estando allí, este hombre llamado Daniel y con sus compañeros le pidió al jefe que estaba bajo cargo de estos muchachos, le dijo: no queremos contaminarnos con la porción de la comida del rey. Podemos especular que dentro de ese banquete o dentro de ese menú quizá existía aún el cochino o el bagre, que eran comidas que ellos no podían comer. Recuérdense que la ley les decía qué animales comer y qué no comer. Estamos estudiando, por cierto, en estos años, en este año hemos emprendido el estudio bíblico los miércoles y vamos todos los miércoles estudiando la Biblia. Y hemos experimentado y explorado muchas cosas impresionantes, como en la ley. Estamos todavía en el Pentateuco, estamos en Levítico, vamos pronto a Deuteronomio. Y estamos viendo cuáles eran los animales limpios y no los limpios. Los animales puros, los que podían comer y los que no podían comer. En Babilonia habían quizás dentro del menú que le estaban presentando a Daniel una especie de comida que estaba prohibida para él. Estaba prohibida, que él no podía comer. Así como en la comida hay cosas prohibidas para nosotros, los cristianos, muchas de ellas, y que por cierto, quizás cuando vemos a un cristiano hacer o cometer estas costumbres extrañas que no están dentro de la iglesia, es bastante juzgado. Hay muchas prohibiciones. Aquellos que no saben, por ejemplo, en la iglesia cristiana o en el evangelio, la única prohibición en cuanto a temas de comida es la sangre del animal. Para usted quizás lo que conocemos como morcilla es muy sabrosa, pero está prohibida en la palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No porque yo lo diga, es la palabra de Dios. Y hay muchas prohibiciones más, como decir vulgaridades o groserías, tomar licor, cualquier vicio y cualquier tipo de pecado está prohibido para nosotros los cristianos. Hay muchas prohibiciones, pero no porque el pastor lo dice, es la palabra de Dios. Pero hay gente que, sabiendo aún lo que está prohibido, lo que puede hacer o no hacer, sin embargo tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Daniel
tenía una prohibición en cuanto al tema alimenticio. Lo dice la Escritura en la ley. ¿Por qué el Señor les prohibió comer estos animales? No lo sabemos. A profundidad quizás vamos a descubrir más adelante. O si alguien lo sabe, me gustaría que por favor me lo hiciera saber. Por lo menos yo no tengo una certeza por qué Dios le prohíbe al pueblo de Israel comer este tipo de animales. Y dice la Escritura que Daniel, estando allí en condición de esclavitud, le dice a su jefe: por favor, no quiero contaminarme con la comida o porción del rey, así que tráenos legumbres. Tráenos este tipo de comida o de alimentación. Y dice que aquel hombre dijo: estás poniendo mi cabeza sobre el rey. Si yo les doy otro tipo de comida y cuando el rey vea sus rostros, entonces voy a perder quizás mi puesto, mi vida. Pero dice la Escritura que Daniel le dijo: hágalo por 10 días y en 10 días vamos a probar. Porque dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando usted ha propuesto en su corazón no contaminarse con el mundo, aunque toda su familia haga lo que haga, aunque todos sus compañeros de trabajo hagan lo que haga, aunque en su núcleo familiar o sociedad haga lo que haga, pero usted ha decidido en su corazón no contaminarse, Dios le agrada cuando usted lo hace para Dios.